Shabbat Shalom, mis apreciados tamidines que pertenecemos a esta tu comunidad de estudios, la comunidad Shaare Orá. Le habla Antonio Valera y soy tu facilitador en este camino que elegimos vivir de aprender a aplicar la Torá a cada una de las facetas de nuestra vida. Esta semana nos toca interpretar, nos toca estudiar y nos toca aplicar a nuestra vida la Parashá Miketz, porque estamos viviendo un Shabbat de milagros, un Shabbat de sueños, y en todos lados van a leer sobre los milagros y los sueños porque es lo que más se lee en esta semana. Pero en este audio lo que les quiero hablar es de un personaje que no tenía permitido soñar. Este personaje era el hombre más poderoso del mundo, pero no le permitían soñar. Era el dueño del imperio más imponente y más grande de la época, pero no estaba encadenado a tantas estructuras, a tantos mandatos y a tantas viejas leyes que no podía correrse ni un minuto del lugar que ocupaba. En la mala fortuna de tenerlo todo, la mala fortuna de tener todo el poder y no poder nada. Él era el rey, él era el hijo del sol. Ustedes saben que el faraón de Egipto era parte del cosmos mismo y representaba él mismo los tiempos de la naturaleza, los tiempos de los ciclos. Su pulso era el pulso del tiempo de todo el cosmos. Era el hijo del sol. Era hijo del sol y él se levantaba exactamente a la hora en que salía el sol en el amanecer y desaparecía cuando se ocultaba en el exacto momento en que el sol desaparecía en el crepúsculo. Pero todo el mundo pensaba que era exactamente al revés, que en realidad el sol salía y se ocultaba en el momento en que él decidía levantarse o decidía acostarse. Él era parte de un sistema en donde todos eran esclavos. Los esclavos eran esclavos de sus amos, los amos eran esclavos del faraón, el faraón era esclavo de los dioses eran esclavos de la naturaleza. Así como el sol nacía cada mañana y se ponía en la noche, la naturaleza, los ciclos exactos de la naturaleza, la primavera, verano, otoño, invierno, el día y la noche, la siembra y la cosecha, la vida y la muerte, marcaban los tiempos de toda la ideología de Egipto. No había forma de salir de allí, no había posibilidad. El solo pensar con que el faraón cambie su rutina podía llegar a hacer que el cosmos entero vuelva al caos. Las estructuras estaban dadas de esta manera. Era la vida, es lo que nos hace decir a veces de lo que toca. O cuando toca, o si me toca ni que me quite, y si no me toca ni que me ponga. Que así es la vida, que así es el mundo. Que no hay lugar para soñadores en Egipto, porque no hay lugar para soñadores en Egipto. Porque los soñadores, este tipo de gente soñadora, son peligrosos, porque son los que quieren cambiar el mundo. Y Egipto no implica cambio. Y Egipto implica lo rutinario, lo programado, lo gobernado, lo esclavizado. Entonces fíjense en el sueño del faraón. Todos deben conocer y lo hemos escuchado y visto en películas y nos lo han repetido 1000 veces: vacas flacas, vacas gordas y trigo. Pero uno se pone a pensar, miren el sueño, revísenlo para que vean. Resulta que este señor sueña primero con vacas, luego con espigas de trigo. No, por supuesto que no había arepas de maíz en Egipto. O sea, vacas más espigas de trigo es igual a comida. No es muy complejo lo que se comía en Egipto. O vaca o trigo. ¿Está bien? Vaca o trigo es igual comida. Y de pronto primero sueña que aunque hay mucho y lleno, y después hay poco y flaquito, y otra vez mucho, vacas gordas y rellenas, y después vacas flacas, y después espigas, mucho y lleno, poco y flaquito. Entonces él sueña con comida y de pronto hay mucho y de pronto hay poco, y él se pregunta: ¿qué quiere decir este sueño? No lo puedo entender. Y por eso es que el faraón llama a todos los sabios de Egipto y les dice: muchachos, de pronto mucho y de pronto poco, ¿qué será? Y nadie puede entenderlo, nadie descifra el sueño del faraón, hasta que de pronto aparece un paisano, y sabemos que el paisano es Joseph, y le dice: cuénteme el sueño, faraón. Y así le cuenta, y el paisano le responde que de pronto hay mucho, quiere decir que va a haber mucha comida, y la parte que dice que de pronto hay poco, quiere decir que va a haber poca comida. El faraón lo mira y dice: wow, eres el hombre más sabio que he escuchado en mi vida. Solo Dios pudo haberte dado ese don mágico de la interpretación. Muchacho, tú no quieres ser parte, no quieres ser el primer ministro de todo Egipto. Entonces, si uno se pone a pensar, este fue el sueño. Y si te pones a pensar en la historia, es una historia bastante ridícula, ¿no? Y bastante infantil. ¿Quién no podía haber entendido el sueño? Porque el tema aquí
El tema aquí no es que Joseph podía interpretar el sueño y los demás no. Ese no es el tema de la parashá. El tema es que en Egipto no se podía soñar. El faraón no tenía permitido soñar. No había lugar para los soñadores en Egipto. No había forma de cambiar la órbita por donde va el sol. Ese tipo de gente que sueña es peligrosa porque ese tipo de gente soñadora solo quiere el cambio. Solo quiere el cambio en el mundo. Por eso es que los soñadores tratan de ser eliminados en cualquier parte donde se encuentran en la faz de la tierra. Y por eso es que los soñadores siempre debemos estar unidos unos con otros.